Bueno, muy bien, continuamos aquí en la mañana de Pasaron Cosas y vamos a hablar de la campaña electoral, lo que dejó y lo que se viene, entre otras minucias, con Antonio Cardarero, que les recordamos que es doctor en Ciencia Política por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, entre muchas otras cosas, es coordinador de la pasantía de licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Y lo recibimos 65 programas después para hablar de lo mismo, básicamente, que es de la coyuntura política uruguaya, ahora con un acto, digamos, un dato nada menor, que es lo que arrojó la primera vuelta de las elecciones nacionales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, una evaluación rápida de la votación del domingo. Bueno, se dio más o menos dentro de los escenarios que se manejaban. Sabíamos a priori algunas cosas, que el Frente Amplio no iba a llegar a la mayoría absoluta para ganar en primera vuelta, que dentro de las posibilidades estaba tener mayoría parlamentaria en ambas cámaras o en alguna. También existía una probabilidad, aunque menor, de que la que lo consiguiera fuera la coalición de gobierno. Y bueno, se terminó dando ese escenario donde el Frente Amplio termina ganando la mayoría en el Senado. Se confirma también el crecimiento respecto a la elección de 2019, una muy buena elección, casi 5 puntos y fracción sobre lo que había sido octubre del 2019. Gana en 12 departamentos, o sea que aquello que le había preocupado mucho, que había sido una fuente de crítica en la interna del Frente Amplio de haber perdido bien el interior, parece haberse recuperado en algún sentido. Si uno mira los porcentajes, crece en prácticamente todos los departamentos, en algunos donde incluso no gana, como Rivera, el crecimiento es muy significativo, porque recordemos que en octubre del 2019 había salido cuarto, detrás de Cabildo Abierto incluso, que había surgido en esa elección. Y bueno, en esta ocasión termina en segundo lugar detrás del Partido Colorado, pero recuperando parte de su fortaleza electoral. Gana por primera vez en Tacuarembó, en Durazno. Yo diría que es una buena elección. Quizá el golpe que significó la primera proyección de resultados sobre las 8:30 de la noche del domingo opacó un poco lo que fue, quizá por las expectativas, ¿no? Porque una cosa, a veces cuando se pregunta, bueno, la elección fue positiva para tal partido, para tal candidato, pues la podés comparar con dos cosas, con el resultado de la elección de 2019, de la elección anterior, o con las expectativas. Quizá para muchos dirigentes y para muchos seguidores había una sobreexpectativa. Lo mismo podríamos aplicar a todos los partidos, ¿no? Si uno mira el Partido Colorado, si uno lo compara con 2019, la elección es positiva. Más positiva aún si lo compara con los niveles de intención de voto que mostraba a comienzo de este año, incluso lo que había sido la votación en la interna. Si uno lo compara con las expectativas que se había puesto su candidato presidencial de superar al Partido Nacional, la elección no es tan buena. Por eso siempre se pueden hacer esas salvedades y esas formas de interpretar los resultados. Antonio, ¿cómo viste, digamos, la votación o los datos que arroja, digamos, la elección en función de los votos en blanco y observados? ¿Hay allí un elemento de crecimiento, de que tenga que preocuparse el sistema de alguna forma político en cuanto a estos números? Por lo que yo creo que son cerca de 80.000 entre votos en blancos y observados. ¿Cómo ves ese fenómeno? Y si crees que esto puede llegar a moverse, a cambiar de cara a la elección del próximo 24 de noviembre. Sí, votos en blanco y anulado, puros, o sea, gente que no metió nada en el sobre, ninguna hoja de votación, o que anuló alguna hoja de votación, está apenas por encima del margen histórico, porque después tenemos mucho voto solo a las papeletas de reforma constitucional, que eso que es casi son 30 y pico de mil votos, un poco más de lo que cuesta una banca de diputados.
Entonces ese elector no podemos decir que es alguien que descree de la política, sino que es un voto bastante racional, tiene una preocupación, de repente entre las hipótesis que se podrían hacer podría ser en el caso de algún votante frente amplista que estuviera a favor de la papeleta y como el partido tomó una decisión de no acompañar en su totalidad, haya sido un voto de disconformidad. Una posible interpretación de eso se puede saber después con estudios de opinión pública, con grupos focales, etc. Después, lo de si esto puede impactar, yo tiendo a pensar que no. Creo que en Uruguay el sistema es muy sólido. Se habló hoy, salió algún informe también de que había habido un abstencionismo. Bueno, recordemos que en Uruguay el padrón siempre está un poco inflado, ¿no? Si bien se ha depurado bastante para esta elección, dentro de los habilitados para votar está toda la gente que vive en el exterior. Se sabe que vino menos gente de la que se esperaba para votar y bueno, ahí tenés parte de ese porcentaje de habilitados que no concurrió a votar efectivamente. Seguimos teniendo el tema de que la gente no traslada la credencial y a veces movilizarse también genera sus contratiempos y sus costos. Y después tenemos, vos mencionabas los votos observados, que hay en unos 30.000, eso está dentro de lo que se prevé, la reglamentación que ha hecho la Corte, la prohibición de votar en forma observada en circuitos urbanos, salvo para los integrantes de mesa y para aquellos circuitos que no tengan las condiciones para que personas con discapacidades puedan acceder, y sumado a lo que en los circuitos rurales sí es una posibilidad mayor, está también dentro de los márgenes esperables y en general el comportamiento de esos votos observados va más o menos en la misma tendencia que los que se pueden observar en el escrutinio primario. De todos modos, claro, tenemos muchos resultados muy apretados en algunos departamentos, entre partidos. Por ejemplo, el Frente Amplio le estaba ganando el segundo lugar a Rivera, que mencionaba vos, por 46 votos, y también hay disputas al interior de los partidos. Creo que es en 33 donde el supuesto electo diputado del Frente Amplio le gana por menos de 30 votos al que le sigue, ¿no? Entonces, la definición de los votos observados tiene ese peso. Yo en general trato de no sacar conclusiones hasta que no está el escrutinio departamental terminado. Antonio, ¿cómo quedan los bloques de cara a la segunda vuelta, digamos, ¿no? ¿Cómo quedan los bloques políticos? ¿Cómo queda la competencia que van a tener que trabajar ahora? ¿Cuál parte con mayores posibilidades? Como si hay uno más favorito, o hay uno favorito y otro no, en fin, en función de esta votación, en función de la mayoría parlamentaria que sacó en el Senado el Frente Amplio. ¿Hay un favoritismo efectivamente o ahora se juega todo de nuevo? Sí, yo creo que va a ser una elección muy competitiva. El resultado del balotaje de 2019 así lo mostró, el resultado del referéndum contra los 135 artículos de la LUC también fue una elección muy pareja. Si uno mira la votación que tuvo ahora el Frente Amplio y la votación que tuvieron sumados los partidos de la coalición de gobierno, también es bastante pareja. Y creo que el Frente Amplio tiene algunas ventajas. En primer lugar, tiene mayoría en la Cámara Alta, lo cual hay que ver cómo lo aprovecha. Los partidos de la coalición de gobierno ahora dicen que en realidad no tiene mayoría parlamentaria porque carece de esta en ambas cámaras, pero el hecho de que un partido controle, que no sea el de gobierno, controle la Cámara Alta, es un escenario que nunca vivió Uruguay antes, ¿no? Y que podría significar una situación de bloqueo y obliga, suponiendo que Delgado llegara a ganar la presidencia, a negociar todas y cada una de las políticas con el Frente Amplio y con un espíritu de hacer muchas concesiones, desde el otorgamiento de venias para los directores de entes autónomos a la aprobación normal de leyes. Todo tiene que ser aprobado por la mayoría del Senado y esta estaría en manos de partidos de la oposición.
Los partidos de la coalición, algunos dirigentes han salido a decir, pero ya hemos tenido experiencia. No, lo que ha pasado ha sido gobiernos que no tienen mayoría, pero ningún partido tiene mayoría en alguna de las cámaras. O sea, el último caso, el de Jorge Valle, cuando el Partido Nacional abandona la coalición. Pero no había ningún otro partido, ni siquiera el Frente Amplio, que ya era el partido más grande del sistema, que controlara alguna de las cámaras. ¿Qué otra cosa puede ser favorable pensando en el balotaje para el Frente Amplio? Bueno, en todas las experiencias de balotaje que hemos tenido hasta ahora, ningún partido ha logrado retener, sobre todo los partidos tradicionales que apuestan a coaligarse de cara a la segunda vuelta, han logrado retener el 100% de los votantes de otros partidos. Uh-huh. Sí, mayoritariamente los votantes del Partido Nacional, que creo que fue la vez que tuvo más éxito en el 99, votaron a Jorge Valle, pero tampoco todos. Y claramente en el último balotaje, un porcentaje importante de los votantes de Cabildo Abierto del Partido Colorado de la primera vuelta no acompañaron a la calle Pou, y sí lo hicieron con Daniel Martínez, que pudo captar incluso un porcentaje importante del voto en blanco y anulado que había tenido lugar en octubre. O sea que de ese punto de vista uno podría pensar que las chances aumentan. Claro, nunca habíamos tenido una experiencia de coalición uh-huh. como la ahora, ese espíritu coalicionista uh-huh. al que apelan los partidos de gobierno, y que podría significar que fuera menor la fuga hacia candidatos de Frente Amplio. Pero todas las encuestadoras no dudan en decir que un porcentaje, aunque sea pequeño, no va a acompañar lo que señale la dirigencia. Y lo otro a favor del Frente Amplio es todos los escenarios de balotaje que se han hecho hasta la actualidad, ¿no? Las simulaciones de balotaje, todas le daban a Orsi una proporción entre 8 y 9 puntos por arriba. Cuando se le pregunta a la gente por simpatía, antipatía, Orsi era el que generaba más simpatía y menos rechazo. Y la otra pregunta que también sirve para evaluar qué puede pasar es cuando se le pregunta a la gente, más allá de su preferencia, quién cree que va a ser el próximo presidente, y por lo menos hasta antes de la elección del domingo, casi un 60% decía que el presidente iba a ser Orsi, más allá de su propia preferencia uh-huh. partidaria. O sea, todo esto le da como una buena base para enfrentar. No quiere decir que te vaya a ser el resultado, pero si uno observa todos estos indicadores, dice, bueno, tiene buena chance de llegar al objetivo. Por parte de los partidos de la coalición uno podría pensar, bueno, sumada a la coalición tuvo más votos que el Frente Amplio. Hay que ver qué porcentaje para Delgado. El desafío es retener el 100% de todos los votantes del Partido Nacional, que no parece difícil que lo consiga, o por lo menos 90 y pico, pero también la mayor parte de los votantes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del Partido Constitucional, que ya se sumó también, y todavía captar fuera de ese espacio. O sea que tiene una tarea bastante difícil. Una consulta, Antonio. Nosotros acá con otros entrevistados hemos estado hablando de que los representantes de los partidos políticos actuales no son los líderes. Uh-huh. Por ejemplo, las listas más votadas no son, sin ser la de Yamandu Orsi, pero uh-huh. por ejemplo, hablando de la coalición, las listas más votadas no son la de el líder uh-huh. digamos, el candidato no es el líder del partido. Uh-huh. ¿Vos pensás que eso puede tener un efecto a la hora del balotaje? ¿Puede generar alguna dificultad para retener votos? Sí, no creo que eso es cierto. Sí comparto que no hay líderes. Todos los partidos enfrentaron a esta elección en una etapa de recambio, ¿no? Porque en el Frente Amplio los liderazgos históricos ya no se habían presentado en la elección de 2019. Daniel Martínez fue candidato, pero claramente no consolidó un liderazgo. Hay que ver si Yamandu Orsi y Carolina Cose lo logran.
Y en el caso del Partido Nacional, claramente el líder del partido es el presidente de la República, que seguramente ocupe ese lugar una vez que termine su mandato, más allá de que Delgado pueda ser electo o no presidente. Y en el caso del Partido Colorado, es un liderazgo con características nuevas, de alguien que se presenta como candidato, pero tampoco hace los movimientos que un líder característico del sistema de partidos uruguayos haría, que sería consolidar una estructura. El que sí hace esto es Pedro Bordaberry, con su reingreso a la política. No sé si esto va a impactar. Es cierto lo que decías de que ninguna de las listas, uno podría decir, de los candidatos ganaron, sobre todo bueno, Orsi es el sector, pero él no era candidato al legislativo. En el caso del Partido Nacional, uno podría decir que la más oficialista era la 404, pero en realidad la lista 40 hace toda su campaña en hombro de Javier García, de Sebastián da Silva, que son algo así, se presentan como las espadas del gobierno. Y sobre todo el resultado de la 40 que le gana a la 404 se explica en el interior. O sea, la alianza muy redituable que hicieron con el sector Mejor País. Y si uno mira dónde le saca ventaja la 40 a la 404, es en Cerro Largo, donde el referente es Botana, es en Maldonado, donde el referente es Artigas, es en Flores, pese a su pequeño tamaño, también le saca una diferencia, y ahí tenés la 404 es el sector más votado, la lista más votada en Montevideo Canelones, la circunscripción es más grande, pero la diferencia que le sacan estas revierte. Y en el caso del Partido Colorado, lo que tenés es que la lista 10 de Pedro Bordaberry es la lista individualmente más votada. Pierde con el sublema de Ojeda, más Ubía, más Robert Silva, más Aida González, más Osta y Del Grossi, pero la lista más votada individualmente es la 10. Y el número de bancas en la Cámara de Diputados que estamos viendo en el escrutinio primario, hay que ver si se confirma en el escrutinio departamental, hace que entre 12 13 bancas de las 17 del Partido Colorado son de Homos Uruguay, o sea que se da que la fracción de Pedro Bordaberry va a ser la más fuerte desde ese punto de vista. Antonio, justamente estaba pensando mientras ustedes conversaban sobre las listas, las votaciones dentro de los partidos políticos. Muchas veces se habla como que el Uruguay es un país de posiciones centro, ¿no? Y sin embargo, uno cuando analiza, por ejemplo, la votación dentro del Frente Amplio, dice, bueno, las dos principales listas o las listas más votadas, la 609 y la 1001, son como listas que tienen una conservación de la identidad de la izquierda más tradicional, si se quiere, con posiciones más fundamentadas desde una concepción tal vez política ideológica. Y en el Partido Nacional y en el Partido Colorado pasa algo también similar, ¿no? Tanto la 40 como la 404 son listas muy vinculadas al herrerismo o al neoherrerismo, y dentro del Partido Colorado sucede lo mismo justamente con la lista 10 de Pedro Bordaberry. ¿Qué pasa dentro del Partido Nacional? Porque muchas veces se plantea como ese voto, como esa crítica que en el Frente Amplio no hay cortafuegos, ¿no? Como dicen a veces, ¿no? Que no hay sectores moderados. Pero ¿qué pasa en el Partido Nacional cuando el wilsonismo queda fuera del Parlamento y una de sus representantes, llamémosle de alguna manera Gandini, ya no va a ser legislador? ¿Cómo se analizan esos movimientos dentro del Partido Nacional? Sí, el wilsonismo propiamente. Hace tiempo que no. Sí, hace bastante que no tiene. Lo que pasa es que hay que ver qué se entiende por wilsonismo también, ¿no? Esa es una buena pregunta. Yo diría que hay como tres formas de interpretar qué es el wilsonismo. Si el wilsonismo es el proyecto desarrollista que Wilson planteó desde su gestión como ministro de Ganadería en el segundo colegiado blanco y en el programa Nuestro Compromiso con Usted, y toda su prédica de cómo debería crecer el Uruguay, la CIDE, la creación de la CIDE, que hizo un diagnóstico muy depurado, donde trabajó gente como Enrique Iglesias, como Danilo Astori, como Alberto Curiel. Sí.
O el wilsonismo es la lucha contra la dictadura y la defensa de la libertad y la recuperación de la democracia, o el wilsonismo es la ley de caducidad y la gobernabilidad. Yo creo que la mayoría de los que se definen wilsonistas hoy por hoy en el Partido Nacional son wilsonistas de este tercer tipo. Los que defienden el rol de Wilson asegurándole la gobernabilidad al gobierno de Sanguinetti y la creación de la ley de caducidad. Pero esta es otra discusión. Pero wilsonismo como tal, el sector que se representaba como wilsonista, termina cuando fallece Larrañaga. Hay un intento de Gandini de recrear ese espacio, pero no. Y hay dirigentes en todos los sectores del Partido Nacional que se identifican como wilsonistas, pero en realidad no hay ninguna de estas listas que obtienen representación. Quizá de centro podría ser lo más parecido en ese sentido, pero tampoco hay un espacio claramente asociado al wilsonismo. Entonces, lo que vos decías, si hay un cortafuego, yo creo que hay una mezcla de herreristas, de posiciones del viejo herrerismo. El herrerismo tradicional, puro y duro, que es la lista 71, también perdió pie. Uh-huh. Entonces, como que hay una reconfiguración dentro del Partido Nacional que ya vivió, uh-huh, también es cierto, hacia fines de la década del 60 y 70, cuando emerge justamente la figura del ya mencionado Wilson. Uh-huh. Después, si los sectores del Frente Amplio, si el mayoritario es un sector de izquierda extremo, de izquierda pura y dura, yo diría que el MPP es lo más, por lo menos el MPP actual, el espacio 609, sí, lo más alejado a esa concepción. Es un sector extremadamente pragmático, y donde incluso por la conformación en su lista, la inclusión de figuras que no son del propio sector, el apoyo al ministro designado de Economía en caso de ganarse a Mandú Borsi, cuenta con el apoyo de Lucía Topolansky y de la mayoría de los dirigentes del espacio 609, de Alejandro Sánchez, que es el jefe de campaña. Entonces me parece que no, hablar de que el espacio 609 es un sector de extrema izquierda, o que no puede, o que carecería de capacidad, uh-huh, de negociadora o de acordar, es justamente lo contrario a lo que ha pasado, incluso cuando Topolansky ocupó la vicepresidencia de la República, y lo que ha mostrado el sector en los últimos tiempos. Antonio, ¿cómo ves o cómo prevés el papel de... No voy a decir la familia Salle, porque voy a personificarlo en Gustavo Salle, en los próximos años, ¿no? Un papel que parece ser fundamental en la Cámara de Diputados, por lo menos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que para Salle yo soy un politólogo ignorante, pero fue lo que dijo los politólogos. Bueno, pero a ver, creo que siempre hay espacio en el electorado en cualquier país, incluso para Uruguay, que es más bien tranquilo, que no es de hacer cambios drásticos ni terminantes de una elección a otra. Hay espacio para un discurso antisistema, para cosas que vienen de afuera, para novedades. En la elección pasada, quizá quien encarnó mejor eso fue Cabildo Abierto, el discurso de Manini, de que el sistema político y el sistema de partido tradicional no daba respuesta, y él venía a llenar ese espacio con un discurso de honestidad militar y de mano dura y de otra forma de hacer política. Sartori también desde, uh-huh, otro punto de vista. Y bueno, ahora es Salle con un discurso antisistema, y dice cosas que para mucha gente pueden ser de recibo. La teoría conspirativa de todo lo que viene del exterior, de que todos los políticos son corruptos, están vinculados al narcotráfico, que el Frente Amplio y la coalición de gobierno son prácticamente lo mismo, la crítica a la política de vacunación durante la pandemia.
hubo mucha gente que efectivamente no se vacunó porque creía que le iban a insertar chip o que legisladores, me acuerdo. venía, bueno. Claro, bueno, tenés parte de lo mismo, proponía el Peri, Claro. hay una caída del Seguro. Peri porque Salle era más atractivo y tenía un discurso todavía más agresivo en la misma línea. Y hay una parte del electorado, siempre en todas las elecciones, que se puede ver tentado de votar por eso. Uno dirá, bueno, pero esto es nuevo, yo qué sé, en la década del 50 había gente que votaba a Tortorelli, tenía una votación marginal, pero el tipo proponía que en las esquinas iba a haber canillas con leche y iba a techar 18 de julio y hacer las calles embajada. Y había gente que lo votaba. Siempre hay espacio para ese tipo de discurso. ¿Qué va a pasar con Salle, que tiene 2 bancas de diputados? Justamente en un momento que en la Cámara de Diputados serían los 2 votos necesarios para tener mayoría. Yo creo que tanto del lado del Frente Amplio como de la coalición republicana van a tender más a tratar de lograr acuerdos puntuales en caso de ser gobierno uno u otro bloque entre ellos que acordar con Salle. ¿Y qué va a pasar con Salle? Bueno, hay como dos caminos. O se adapta al sistema y por más que tenga una postura crítica, que nadie dice que la deje de tener y critique la política y no quiera acordar y quiera hacer una voz, bueno, va a tener que hacerlo dentro de determinadas formas, moderar el lenguaje, no insultar a sus, porque ya se le hizo la advertencia desde ambos lados de que el Parlamento, el sistema político cuenta con recursos como el artículo 115 que puede sancionar, llegando incluso a destituir a alguno de sus componentes si tiene prácticas que son consideradas indignas del cargo. No, exacto. La estructura del Parlamento no se adapta al discurso como rupturista. O sea, es verdad que la Cámara de Representantes tiene un montón es un sistema inmune a ese tipo de discurso rupturista y sobre todo la forma de trabajar en el Parlamento. Yo te quería preguntar, estos votos de Salle, por ejemplo, suponemos que en una segunda vuelta no van a ir a ningún lugar porque como no creen en el sistema no votarían ni por una o por otra opción. Al menos el líder de ese grupo de personas dijo que él iba a no apoyar a nadie. Claro, pero lo que hay que pensar en ese caso es si ese voto que tuvo Salle, esos 56.000 votos, es voto de Salle, es voto consolidado, es voto que lo va a votar a él siempre bajo cualquier circunstancia. La misma pregunta hacíamos de la votación extraordinaria que había tenido Cabildo Abierto en 2019. ¿Este voto es voto cabilante? No, esa gente antes había votado a alguien más. Seguro. Y de hecho ahora lo dejó. Bueno, ese voto se puede haber identificado con el discurso de Salle en algunos temas y mostrarse como, pero quizá ahora un porcentaje, aunque sea mínimo de esos votantes, un 5%, un 10% diga, no, yo en realidad quiero votar a uno de los dos candidatos. Y no hay nada que diga que esto no puede pasar. Yo quería hacer una pregunta, saliéndome igual de las elecciones por un segundo, sobre los nuevos partidos políticos en Latinoamérica. Creo que lo leí en algún lugar, en algún momento, de que ya, o sea, los partidos políticos que surgen, así como nuevos partidos políticos, no duran más de 1 o 2 elecciones. ¿Esto es así? ¿Es un fenómeno que pasa? Sí, en general en la América Latina lo que hemos tenido es que la mayoría de los países, los sistemas de partidos están en crisis, ¿no? Tenemos en muchos casos surgimientos de figuras que vienen por fuera de los partidos. Hay un trabajo muy interesante, nosotros lo damos en clase, un trabajo reciente de Juan Pablo Luna y Gerardo Munk. Juan Pablo Luna es un politólogo uruguayo que enseñó mucho tiempo en la Universidad Católica de Chile, y Gerardo Munk, un argentino que enseña en Estados Unidos, que muestra cómo hay que tener cuidado en qué llamamos partidos políticos, porque muchas veces
esta organización que acompañó a Milei? ¿Es un partido político o es más que nada un vehículo electoral que permite que Milei se haya presentado? Lo mismo pasó con Bolsonaro, que incluso Bolsonaro, recordemos, cambió de partido siendo presidente. Fue electo por un partido y el presidente de la República cambia de partido siendo presidente. Lo que tenemos es que en la mayoría de los países, uno podría decir Brasil con el PT y algunos otros partidos como el PMDB, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que por otra parte han sufrido reveses, son partidos más o menos estables. El MAS en Bolivia, el Partido Justicialista en Argentina, la Unión Cívica Radical, que no tiene presencia nacional pero sí sigue teniendo en el territorio, el PRO también. Pero en países como Perú, como en Ecuador, el sistema de partidos cambia. Vos mirás la volatilidad, esto es cómo los electores cambian de voto de una elección a otra. En Perú es el 80% de la gente vota un partido diferente en una elección de lo que había hecho 5 años antes. Y a veces porque los mismos partidos no se presentan. Y eso sin duda que es un llamado de atención. ¿Por qué la democracia uruguaya destaca? En gran medida lo que hace diferente es el sistema de partidos estable, institucionalizado, donde se sabe quiénes son los actores que compiten, que la mayoría de los partidos van a competir en la siguiente elección. Por lo tanto, vos podés hacer lo que se llama acuerdos intertemporales, claro, más allá de un periodo de gobierno. Entonces, eso le da solidez al sistema. Y otro dato que va en el sentido de lo que vos decís, cuando uno mira las encuestas que se hacen comparativas en toda la región, datos como los que publica el Latino Barómetro o el Barómetro de las Américas de la POP, los partidos políticos junto con el Parlamento son las instituciones que recogen menor adhesión entre los ciudadanos latinoamericanos. O sea, las dos instituciones que son las más democráticas y más representativas por naturaleza son las que cuentan con menor aprobación, y el Ejecutivo, la Iglesia, el Ejército, la Policía son las que concitan mayor adhesión. Todos esos son llamados de atención sobre la fortaleza de la democracia en la región. Bien, doctor Antonio Cardarello, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la mañana de Pasaron Cosas. No, por favor, un gusto estar acá y conversar de estos temas. Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias.